¿Quién soy yo? Que el Señor de la creación me mire con amor y sienta mi dolor. ¿Quién soy yo? Que la estrella del amanecer guiara al caminar de este corazón. No es por lo que yo soy, sino por lo que eres tú. No es por lo que yo doy, sino lo que diste tú. Yo soy la flor que se desvanece, y hoy está y mañana muere. Vapor en el viento, una ola en el mar, y aún oyes cuando clamo y me atrapas cuando caigo y me has dado identidad. Yo soy. ¿Quién soy yo? Que al verme mi maldad me mires con amor y vuelvas a levantar. ¿Quién soy yo? Que la voz que calma el mar susurra en mi interior, calma mi tempestad. No es por lo que yo soy, sino por lo que eres tú. No es por lo que yo estoy, sino lo que diste tú. Yo soy la flor que se desvanece, y hoy está y mañana muere. Vapor en el viento, una ola en el mar, y aún oyes cuando clamo y me atrapas cuando caigo y me has dado identidad. Yo soy la flor que se desvanece, que hoy está y mañana muere. Vapor en el viento, una ola en el mar, y aún oyes cuando clamo y me atrapas cuando caigo y me has dado identidad. Tuyo soy, no temeré, no temeré. Tuyo soy, no temeré, no temeré. Tuyo soy. Hola querida iglesia, nos encontramos una vez más para celebrar juntos del amor de Dios, de su presencia entre nosotros, como su familia, como sus hijos e hijas. Hoy vamos a escuchar de la palabra de Dios, de la carta de Santiago, a un joven. Cuando hablamos de fe, de acción, qué mejor que venga desde un joven. Hoy Nico, líder de nuestro grupo de jóvenes, nos va a invitar a reflexionar acerca de la carta a Santiago. Así que los invito a sentarse en el sillón y a disfrutar de lo que el Señor nos quiere decir a través del poderoso mensaje que hoy Nico nos quiere traer. Que el Señor les cuide y les bendiga. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo Koinonia Online. Hoy quiero proponerles continuar con lo que Andy nos propuso ya hace algunas semanas, que es
seguir esta serie sobre Santiago y sobre este desafío de jugar este partido de la fe y no ser meros espectadores. Así que vamos a empezar, vamos a ir directamente a Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13, que dicen así: Hermanos míos, la fe que tiene en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desparrapado. Se tienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntate usted aquí, en este lugar cómodo. Pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los abrazan ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Si cometes adulterio, pero matas, ya has violado toda la ley. Hablen y pórtense con quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Este pasaje, en primer lugar, resume todo lo que vamos a ver, da una especie de pantallazo y de lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos versículos. Lo primero que hace Santiago es pararse hombro a hombro, codo a codo. No se para desde un lugar de yo líder y ustedes, personas que escuchan, creyentes, meros oyentes. Él se para de hermano a hermano. No lo hace desde ningún otro lugar. Eso me hizo pensar a mí en particular, como si estuviera acá con nosotros, entre nosotros. Ahora, una vez preparado de alguna manera estar acá con nosotros, haber ordenado un poco la mesa, no da vueltas y va directamente al meollo. Y nos dice, sin vueltas: la fe que tenemos no debe dar lugar a favoritismos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Acá Santiago nos plantea una situación que yo la llamo situación raíz, que va del versículo 1 al versículo 4, donde nos dice claramente, nos da un ejemplo, una situación que explaya un problema en particular. Que dice: supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desparrapado. O sea, atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntate usted aquí, en este lugar cómodo. Pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies. ¿Acaso no discriminan entre ustedes juzgando con malas intenciones? Vemos de forma clara que hay un juicio. No sé si lo notan con claridad. Lo estoy diciendo de forma sarcástica. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba pasando? Acá Santiago nos plantea una situación raíz, a la cual yo llamo situación raíz, porque de acá, de esta situación, Santiago se va y se mueve dentro de estos pasajes para explicar esta esencia que hablamos al principio, para tratar de dar a conocer qué es lo que quiere comunicar. ¿Qué era lo que estaba pasando? Acá Santiago nos plantea una situación que yo llamo situación raíz, que Santiago utiliza como medio para poder explicar el problema en cuestión,
que quizás no tenía que ver con lo que se veía, sino lo que había detrás. Y va a dar cosas que hacer. No, Santiago es directo en esto, no anda con vueltas de ninguna manera. Va directamente al problema y después a lo que tenemos que hacer. Así que en el versículo 2 hay una palabra que nos da un dato más. La palabra en el versículo 2 es reúnen. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, esa palabra reúnen en griego tiene en su traducción es sinagoga, que es donde solían reunirse los judíos en esa época. En esa disposición que tenían dentro de esa reunión, dentro de esa iglesia, había lugares privilegiados para personas que representaban posiciones importantes dentro de la sociedad. Entonces, Santiago habla directamente a esta situación que estaba pasando en esos tiempos. Y nos plantea algo que podemos ver con claridad, que es cómo estaban vestidos estas personas. Uno adinerado, con ropa elegante, y otro, una persona pobre, con ropa desparrapada, sucia, cosas que se podían ver directamente con nuestros ojos. Esta discriminación, este juicio que vemos acá tan claro, Santiago repara con lo que yo llamo la primera verdad. Esta primera verdad está en el versículo 5, que dice así: escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Esto me hizo pensar y buscar, porque lo primero que me pregunté era ¿quiénes son estos pobres que el mundo desprecia? ¿Quiénes son estos pobres según el mundo? ¿Quiénes son estos pobres según el mundo que Dios eligió? ¿Quiénes son? Y ahí vi como un pensamiento en mi cabeza que me hizo pensar en la forma en que yo me paro frente a otros, en cómo los mido, en cómo los catalogo, en cómo miro si la posición social, la posición económica que tiene la persona, y me hizo pensar en que esta no es la forma en que Dios mide, no es la forma en que Dios mira tampoco. Y ahí encontré una frase que dice así: Dios escoge no en base al mérito, sino en razón de su amor hacia su pueblo. Deuteronomio 7:7 dice: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Dios no considera las posiciones del hombre, las posesiones del hombre, que son carentes de estabilidad. Dios no mira eso, sino que mira la confianza y la certidumbre que el hombre pone en él. Y ahí caí en la conclusión de que Dios demanda fe. Dios demanda fe. Hebreos 11:6 dice exactamente eso. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Volviendo al versículo 5, a esta verdad que nos plantea Santiago, hace un guiño muy directo con Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículo 20, precisamente las bienaventuranzas, que dice así. Van a ver que es muy, muy parecido. Y dice: él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. El versículo sigue, y acá la situación raíz toma otra dimensión, quizás más profunda, quizás más extensa,
pero seguimos hablando de lo mismo desde otro lugar. Son estas declaraciones y preguntas que Santiago dice así: pero ustedes han, versículo 6, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Acá es como si Santiago tratara un poco de sacudir a las personas para que vean el panorama completo y no solo desde su lugar, no solo escuchando, sino que puedan ver la totalidad del asunto, lo que está ocurriendo en ese lugar, dándoles otro ejemplo. Ahora, esta situación da lugar a la segunda verdad, que la vamos a encontrar en el versículo 8. Recuerden que la primera estaba en el versículo 5, la segunda, versículo 8, que dice así: hacen muy bien si de veras cumplen con la ley suprema. En otra versión dice real, de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacen bien, lo remarca, hacen bien si cumplen con esto, con la ley suprema, con la ley real. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Acá Santiago resume la ley y hace énfasis en las palabras de Jesús, precisamente en Mateo 22:36, en la segunda parte de una respuesta que él da a una persona en particular. Les doy el pasaje para que puedan buscarlo, Mateo 22:36, o para que quiera anotarlo. Lo primero que pensé en este pasaje es: ¿por qué levantamos paredes entre el otro y yo, cuando deberíamos tender puentes de amor? ¿Por qué el ser humano tiene muchas veces paredes cuando debería tender puentes? Dejemos este punto acá por este momento y vayamos al siguiente. Ya llegando sobre el final del versículo 9 al 11, en estos pasajes Santiago nos habla de una ley unificada, como si fuera un cuerpo, un mismo cuerpo, que por medio de un pequeño dolor resuena en todo el cuerpo. Por medio de un dolor, como me ha pasado en la espalda, me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler, tengo malestar en todo el cuerpo. Como un pequeño dolor en una parte en particular del cuerpo puede afectar todo lo demás. Santiago sigue el relato y cierra con la tercera verdad, más un plus que vamos a luego ver. Ese plus es un poco a título más personal, pero Santiago cierra el versículo 12 y 13 con una gran verdad. Y dice así: hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Acá también me planteé como algo que no entendía. ¿Por qué es perfecta la ley de Dios? ¿Qué es esta ley que da libertad? ¿Por qué da libertad? No sé a vos, pero a mí la palabra ley me hace pensar en una frontera que no puedo pasar, en una línea que no puedo cruzar, en una lista de cosas que tengo que cumplir, porque si no me mandan en cana. ¿Cómo una ley me puede dar libertad? Esto es algo que ya vimos en la semana pasada, en la charla de Silvia, precisamente capítulo 1, versículo 25, dice exactamente lo mismo, la ley perfecta que da libertad.
Pero si lo lees con detenimiento, quizás no te pase como a mí, que no puedas ver, no puedas vislumbrar qué es lo que quiere decir con esto. ¿Cuál es esa ley que da libertad? Acá Santiago utiliza este sinónimo para hablarnos sobre la palabra de Dios. Le está hablando a alguien que no se mira rápido en el espejo cuando se levanta a la mañana para irse rápido porque llega tarde al trabajo. Le habla a una persona que se mira al espejo, que se mira atentamente, que medita en ella, en esta palabra, y que la pone en práctica, que la lleva a la práctica. Hace referencia al Salmo 19, que vamos a ver ahora en un poquito más. Pero ¿por qué es perfecta? ¿Por qué esta ley que da libertad es perfecta? Y con esto un poco termino. Acá encontré otra frase que da claridad, que da luz sobre esto. Y dice, solo ella hace que el hombre pueda ser realmente libre. Es decir, la ley de Dios, por medio de Jesucristo, libera al hombre de la esclavitud, del pecado y del egoísmo. Juan capítulo 8, versículo 36, nos dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Por medio de Jesucristo, libera al hombre de la esclavitud, del pecado y del egoísmo. El Salmo 19:8 dice lo siguiente: si la ley, antes de decirlo, si la ley es perfecta, si la ley da libertad, entonces debería dar felicidad. Y el Salmos 19:8 trae un poco de luz sobre eso. Y dice, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a otros. Da luz a otros. Esa tercera verdad, como dije, trae un pequeño plus. Santiago en el versículo 13 cierra como en el capítulo 1, como al final del capítulo 1, hablando de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que ocuparnos, casi como una orden. Nos habla de la misericordia, de la compasión, y nos habla de algo que a mí me fascinó, que es que esta compasión no va a poder ser juzgada, porque me habla del carácter de Dios, del mismo carácter de Dios. La primera vez que leí el pasaje, pensé automáticamente en otras personas, hasta pensé en otras iglesias. Con sinceridad pensé que era algo lejano, que era algo que a mí no me podía tocar. Cuando hablaba de discriminación, cuando hablaba de juicio, me hacía pensar en algo tan lejano a mí, me hacía pensar en algo que yo difícilmente podría hacer. Es más, pensaba que estaba hablando de otras épocas, entonces a mí no me infería, no tenía que ver con la actualidad. Y acá es donde un poco concluí en que quizás en nuestras iglesias no tengamos lugares apartados para personas socialmente importantes, pero quizás no te acercaste a alguien por su forma de pensar, quizás no te acercaste a esa persona porque es la que siempre cuenta problemas. Algunos dirían una persona tóxica,
Quizás no lo hiciste porque dijiste, alguien más lo hará. El pastor lo va a hacer. Quizás no lo hiciste porque dijiste, no estoy preparado. O simplemente nos cerramos. Nos cerramos en nuestra burbuja, nuestra auto burbuja de cristianos, en donde solamente vemos cristianos. ¿Sabes qué? Estás hecho para mucho más que eso. Dios nos está llamando a vivir nuestra fe, a la que ya tenés hoy, con la que ya contás hoy, con lo que Dios ya te abrió los ojos. Dios nos está llamando a vivir esa fe en lo cotidiano, en el día a día. Quizás tendés a refugiarte con personas creyentes porque ahí es más fácil sonreír. Pero te animo a sonreír con personas que no sonríen, con personas que no duermen tranquilas, con personas que no nos caen tan bien. Dios nos está animando a que pongamos nuestra mirada en las cosas que a Él le importan, en amar, en ser humildes, que tiene que ver con esto de la compasión. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en este amor, en compartir este amor, en compartir esta humildad, en compartir esta compasión por otros, ser compasivos con otros. El pecado, esto que hablaba Sergio, de esta situación sistemática del deseo a la muerte, queda desdibujada, pierde sentido, porque nuestros ojos, nuestra mirada, está puesta en algo mucho más grande, con mucho más valor. Dios nos está llamando justamente a ser ricos en la fe. Y como último, nos está llamando a ser como los primeros frutos, como los primeros y mejores frutos de su creación, para poder bendecir a otros. Que tú y que mi experiencia, sabiduría, mirada, sean cosas que dejemos para tomar las suyas, para tomar su experiencia, su sabiduría, su mirada, para amar como Él propone que amemos, para cuidar a aquellos que este mundo desprecia. Muchas gracias. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sánanos.
tuyo nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Hemos pecado. Hemos dejado tu camino y tu verdad. Nos humillamos. Nuestra tierra santa hoy. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Gracias, Nico, por la palabra que trajiste y que el Señor puso en tu corazón. Nos hace bien escucharte. La noticia alentadora es que en el día de ayer nuestro nuevo obispo, Brian Williams, fue consagrado. Así que les pido sus oraciones por él, por su esposa Verónica y sus hijos en esta etapa de preparación para el liderazgo de este nuevo tiempo en la diócesis. También pido sus oraciones por Greg y Silvia en sus preparativos para una futura mudanza próxima. Así que estemos como iglesia acompañándoles en oración. Que el Señor les cuide y bendiga. Amén.